Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, en cualquier momento y en cualquier lugar, a través de las redes, estamos aquí en el noveno Congreso de Aprendizaje Jurídico Activo en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, con el privilegio de poder entrevistar a expertos y expertas, pero sobre todo a personas que son expertos y que tienen la vocación para expandir y multiplicar a través de la docencia. Muy bien, pues en este momento estamos con Harold Alfredo Modesto Sánchez y vamos a entrar en esta entrevista con dos preguntitas. La primera es que nos digas esa ciudad natal donde tú viste la luz, que nos digas ese rinconcito, nos digas algún toque de ese rincón y que por otra parte, también sin humildad nos hagas el favor de evitar este currículum vitae, sino como algún logro del que tú te sientas satisfecho, contento, para que nuestro auditorio te pueda ubicar. Y una vez que ya tengamos ciudad, logro, em, que nos hagas el favor de compartirnos estas docentes, esta persona docente, maestro, maestra, que marcaron tu aprendizaje desde que tengas uso de razón, así cronológicamente, hasta llegar a lo mejor a aquel profesor o profesora en tus estudios jurídicos, Harold. Te escuchamos con todo gusto, regálanos tu mirada hacia la cámara y estamos ya listos y disponibles para ti. Bueno, muchas gracias, maestra Graciela, por la gentil invitación a este conversatorio. Bueno, yo soy de la República Dominicana, soy abogado y en los años que tengo estudiando esta profesión, porque uno como docente también estudia todos los días, puedo destacar que mi mayor logro sobre todo fue haber servido en las Fuerzas Armadas y haberme iniciado en la docencia universitaria en las Fuerzas Armadas de mi país. Fui oficial de la Marina de la República Dominicana, hoy Armada Dominicana. Y a raíz de esa experiencia inicié en el ámbito de la educación militar y luego entonces paso a las universidades privadas del país como profesor, inicialmente profesor de fundamentos del derecho. Y antes de llegar a esa parte de la vida docente, es importante recordar a quienes sembraron en esta experiencia como profesional. Y yo recuerdo a tres profesores esencialmente que fueron los que más me marcaron. El primero fue don Héctor Marmolejos, fue mi profesor de introducción al derecho. Con el profesor Héctor Marmolejos, yo tuve la oportunidad de encontrar un profesor muy tradicional, con ese sentido de la cátedra tradicional que conocíamos, pero con una proximidad inusual en los profesores de derecho, que permitía que el estudiante no solo recibiera de él esa referencia inmediata de aquello que necesitaba para formarse, sino también la oportunidad de sentir que el profesor era su aliado más próximo. Perdona que te interrumpa. ¿A poco tu primera huella de un profesor docente es hasta la formación universitaria? ¿No Correcto. tienes profesores antes, ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria o bachillerato? Yo ¿El tuve una- primer maestro relevante fue hasta los estudios universitarios? Antes de eso tuve mi profesora Dominga en primero de la primaria. Y de la profesora Dominga, recuerdo esencialmente que fue la primera que llevó a cabo la primera defensa en mi favor, porque a mí me bajaron de curso, porque tenía una confusión entre el 13 y el 33, que acontecía regularmente cuando mi mamá iba a la escuela. Y cuando me bajaron de curso, ya alfabetizado, de segundo a primero de la primaria, la profesora Dominga entonces me colocó a leer y asumió la defensa y en la tarde del otro día volví al segundo curso. Y recuerdo eso porque si no aparece esa persona que apuesta a uno en unas etapas tan tempranas, posiblemente eso se pudiese haber convertido en una frustración. Y cuando he atravesado por situaciones similares con mis hijos, siempre he recordado a la profesora Dominga por ese gesto de defensa. Importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. Estamos tratando de hacer esta epistemología, rasgos, características que hacen de una o de otra forma este perfil de características intensas en la isla. Entonces, desde primero de primaria nos saltamos hasta universidad. Así mismo, así Qué mismo. terrible, fíjense ustedes, qué terrible como John Hattie tiene razón. De pronto, a veces acumulamos más experiencias negativas
pero no tenemos en toda nuestra vida hasta la universidad, no tenemos esa figura que realmente nos inspire o nos... Así está bien, así está correcto, gracias. Bueno, entonces vamos con tu profesor. ¿Y por qué fue que te marcó? Entonces cuéntanos, compártenos esa característica. Además de la proximidad, el profesor Marmolejos tenía la característica de que era el perfil del abogado que a uno le parece un abogado. ¿Y cómo es este perfil del abogado que a uno le parece abogado? Porque estabas muy joven, ¿no? Claro, 16 Estás años. 16 años, tú Sí, sí, tenías, imagínate. correcto. ¿Y qué te imaginabas? ¿Cómo debería ser el profesor? Sobrio, formal, Sobrio. de buena comunicación, elegante en el trato y sobre todo con buen uso de la palabra. ¿Cómo sería elegante en el trato? Danos un detallito. ¿Cómo es elegante en el trato? Ni extrovertido ni introvertido, siempre buscando el momento idóneo para participar del contacto con los demás. Asertivo, digamos. Así mismo. Uf, qué difícil, ¿verdad? Poder bajar eso a la práctica Es cotidiana. así, es así. Pues mire, el profesor Marmolejos fue el primer profesor en hablarme de Francesco Carneluti, que se convirtió en mi autor preferido. Y resulta que un congreso para el año 2014 o 15, si mal no recuerdo, organizado también por el profesor Enrique Cáceres Nieto, donde se celebraban los 45 años de trayectoria de investigación del doctor Jorge Wittker, viene a mí Marmolejos porque yo trabajo en mi ponencia con enseñanza del sistema acusatorio y utilizo a Carneluti. Pues abandona el doctor Wittker su ponencia para referirse a los postulados de Carneluti que estaban contenidos en mi ponencia. Y yo en ese momento sencillamente le agradecí a Marmolejos por la guía y por el acercamiento de esos autores que no eran normalmente tratados en la República Dominicana, porque si bien trataba de autores que habían y de trabajos de más de 50 años, resulta que nosotros, la generación por lo menos que me formó a mí, no estaba tan al corriente de la discusión jurídica en ese sentido. Por eso le agradezco tanto al profesor Marmolejos. Y cada vez que él Que en puede, ese momento él estaba como más actualizado correcto, o digamos que no eran textos que se estuvieran conociendo en ese momento. es Y así, eran textos más bien locales los que se daban en la República Dominicana, mayoritariamente, mayoritariamente, propios, endógenos. claro. Muy bien. Con excepción de los tratados de los Masos, que eran los tratados con los que trabajamos nosotros, porque el derecho dominicano, al menos el derecho privado, era esencialmente el derecho francés. Entonces, por eso teníamos eso. Entonces, el Carneluti llegó a mí porque Marmolejo se propuso presentarnos algunos autores en esa dirección. Luego, hay otra profesora, ya no se encuentra en esta estancia terrenal con nosotros, doña Venecia Sosa. Fue profesora de Historia del Derecho Dominicano, de Criminología, de Derecho del Trabajo también. Pero particularmente en Historia del Derecho Dominicano, la profesora, que fue la primera vez que la traté, además de que nunca faltó a la universidad ni llegó tarde, era una maestra muy amorosa, pero sistemáticamente enfocada individualmente en cada estudiante para saber qué tenía que aportar al curso. Entonces, en las preguntas, uno en ese momento no lo notaba tanto hasta que llegó a las aulas como docente. En las preguntas, la profesora apuntaba al detalle de que eran preguntas como para ese estudiante. Eran preguntas para que ese estudiante pudiera, desde su forma de ver la vida, entonces compartir sus experiencias también. Y eso me hace recordar a la profesora Venecia que, como digo, además de ser muy amorosa, tenía muy clara la función del docente como guía y como fuente de inspiración. Una persona de mucho cuidado al usar la palabra, en la corrección sobre todo. No acostumbraba a corregir bruscamente como otros profesores, que no era malo en algunos casos, pero en el temor de fallar, el error se podía convertir en una marca para nosotros que afectara el desarrollo. Por eso recuerdo muy bien a la profesora Venecia Sosa. Estuvieron ayer justo con la pregunta que hacíamos sobre Claro, las palabras que usamos para estimular, y las palabras que a veces no decimos o no sabemos qué daño hacen cuando las utilizamos. Entonces creo que en este sentido tenemos bastante es correcto. empatía. Decía uno de los profesores em, hace algunos congresos que felicitar en público no es nada fácil porque luego somos como que guardamos mucho las felicitaciones en público, las hacemos muy en privado. Yo creo que las felicitaciones deben ser muy sonoras en público y yo no usaría la palabra regaño, pero sí hay ocasiones en que la llamada muy especial de atención debe hacerse en privado. Y
Otra cosa diferente es realimentar, porque una cuestión es decir, oiga, es la tercera vez, ¿qué tal? O sea, que realimentar, porque realimentar también tiene que ser para todos, porque a lo mejor la pregunta de un estudiante también le aplica al resto que tenga la misma duda y por vergüenza o algo no la quiera decir, ¿verdad? Pero bueno, entonces era una guía inspiracional, personalizada. ¿Cómo sería personalizar las preguntas? Preguntando por la experiencia personal del estudiante. ¿A eso le llamarías personalizar la pregunta, maestro? Yo creo que la profesora Venecia tenía una intuición especial. ¿No les hacía algunas preguntas previas, entrevistas? ¿No tenía una ficha? Ella observaba, tiene una observación muy minuciosa, y en el transcurso de la conversación, esa observación era que le permitía el acercamiento diferenciado al estudiante. En aulas repletas de personas, ¿Cuántas más o menos? bueno, cuando empezamos la carrera oscilaban entre los 60 y los 40 estudiantes. 40 y 60. Muy bien. Entonces, sacar el tiempo para cada estudiante, normalmente ella llamaba a uno muy joven de señor Modesto, me decía. Sacar el tiempo para ese acercamiento me parecía una actitud genial de la maestra Vanessa. O sea, el respeto al estudiante Claro, también. claro que sí. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos un poco algunas características en esta búsqueda de la epistemología de lo que es no un maestro por ocasión, sino una docente, una persona docente por vocación. Vamos entonces a pasar a la segunda pregunta, que es, digamos, el eje de este noveno Congreso de Aprendizaje Jurídico Activo. Por favor, compártenos desde cuándo más o menos tú estás dando clases y cuál es la que tú consideras tu experiencia docente más exitosa y por qué lo es. Por favor, Harold. Yo soy docente desde el año 2010 y desde entonces ya son 15 años en las aulas. He sido docente esencialmente del ámbito del derecho penal, derecho público en sentido general, pero más que nada en derecho penal. Cuando me inicié en derecho penal, yo era de los profesores porque llegaba en procesal penal 2, entonces me tocaba lidiar con las deficiencias de procesal penal 1. Entonces tenía que ser un poco estricto con la dinámica de los estudiantes, pero con los años me fui dando cuenta, mis primeros 5 años de experiencia docente, de que esa rigidez o esa exigencia muy altas, de verdad, sacaba generaba el descubrimiento de personas que todavía no se conocían y no sabían su potencial, pero por otro lado también me alejaba a algunos estudiantes. Entonces yo paso de ser ese profesor exigente en grado superlativo a un profesor que gradúa el acercamiento dependiendo de lo que voy identificando al estudiante. Entonces, me tomo el tiempo de identificar con las personas con las que estoy tratando, ver incluso aquello que no llega al aula, que son sus realidades familiares, Que son sociales. los más importantes, que Claro, son los más importantes, porque cuando hablamos de inclusión plena, pues a los que menos podemos dejar fuera es a los que están más atrás, ¿no? exacto, exacto. Y a esos hay que hablarles de otra forma. A esos yo me les flexibilizo mucho. Incluso cuando llego a las aulas, yo les digo, miren, la cosa más inútil que hay es una calificación. Y si alguno de ustedes entiende que esto que vamos a hacer acá no le va a servir de nada, entonces yo tengo 70 puntos, se va y no regresa más y me lo acuerda al final de cuatrimestre. Que curiosamente en 15 años nadie lo ha aceptado, porque al final todo el mundo quiere ser mejor. Alguien quizás no encuentre el camino, pero no tiene que contribuir a ese camino. Entonces, en mi experiencia Es docente, calificación a 100 puntos, cero, calificación a 100 puntos. 70 sobre 100. Entonces tú les Sí, ofreces de entrada el 70. 7, 70 y has notado que nadie la acepta, que Nadie lo quieren, es que estimulante. Es así. ¿Esa es tu experiencia docente exitosa o a partir de esa? Pero más que nada, yo he notado en estos años que hay estudiantes que llegan, por ejemplo, es normal que estudiantes que hayan tenido otras experiencias en el ámbito penal me digan, a mí no me gusta el derecho penal. Y yo le digo, bueno, esa es una posibilidad a la que yo me enfrento siempre, pero permítame trabajar con esa idea. Y comienzo a explicarle las razones por las que, independientemente de que uno no se dedique al derecho penal, es útil conocer algo de derecho penal. Pero en verdad, lo que pasa detrás de esa afirmación es que hay un cierto temor. En la República Dominicana tenemos que tener algunos 90.000 abogados matriculados. De esos los penalistas son los que más se exponen públicamente, pero uno nota que son los mismos penalistas los que participan del debate y de la actividad regular. Eso quiere decir que una parte importante no ejerce, no practica.
Y yo les he dicho a mis estudiantes que la principal razón por la que los penalistas no practican o los que pueden sentirse atraídos es por el miedo. Y en ese miedo, el profesor, en vencer ese miedo o en dimensionarlo más, el profesor juega un papel fundamental. El estudiante tiene que creer en él. Entonces yo comienzo a decirle cosas en esa experiencia, como por ejemplo destacar su tono de voz. Y les pongo ejemplos. Mira, había un locutor de noticias que tenía una voz sumamente extraña y quizás alguien lo escuchó en algún momento, que era la de las internacionales de los 90 de Mundovisión. Y podía decirse que ese locutor no tenía talento para la locución. Sin embargo, luego se convirtió en una marca distintiva de esas noticias porque alguien vio algo diferente en él. Eso uno debe tratar de ver. Más adelante son los estudiantes los que me retroalimentan y me dicen, mire profesor, yo que decía que nunca iba a ejercer el derecho penal, y mire lo que ha pasado, me he dedicado. Y hay un evento muy particular de un estudiante del año 2017 debió ser, en la Universidad Católica de Santo Domingo. Juan José Contreras se llama. Y Juan José, en una ocasión, en la universidad tenía un sistema de retiro de las asignaturas por desempeño. Se llama baja aquí, yo creo que sería lo que es una baja en México. No era una baja, sino que si el estudiante veía que no podía alcanzar las mejores calificaciones, se retiraba para preservar el promedio. Ujú. Y yo sentía que la universidad lo que promovía con esto era un poco la disminución del esfuerzo, por un lado, y hasta cierta mediocridad asociada al tema de sencillamente tener unas calificaciones altas y no necesariamente aprender, que no es lo mismo. Pues yo le decía siempre que yo no iba a publicar las calificaciones en la fecha que la universidad me lo exigía para que nadie se pudiera retirar. Y él me dijo, pues yo pago la universidad. Y yo le dije, pero nosotros profesores no somos empleados de los estudiantes, tenemos un rol mayor. Y él se retiró. Pues esa noche del retiro de la asignatura, yo le envié un libro y le dije, usted es mejor lector que tomador de decisiones. Lo espero el cuatrimestre que viene. Pues él regresó, leyó el libro y un día pasó, me saludó con mucho agrado y me dijo, profesor, vengo el cuatrimestre que viene a tener mi mejor desempeño. Y regresó. Y regresó una persona cambiada a partir de esa lectura. Siempre ¿Qué libro veo fue? el dominio de sí mismo, de Mm. Paul Clement Yagüe. Cuando lo veo en las redes sociales y lo demás, sé que en eso que estoy viendo algo tuve que ver. Y precisamente porque asumí que mi rol no solo estaba en ese primer contacto, quizás no fue lo más respetuoso de parte del estudiante, sino ver qué había ahí y contribuir un poco con restablecer ese vínculo de la mejor manera, en el que posiblemente la universidad, sus formas y tradicionalismos había influido algo en que él tomara esa decisión que no fue la correcta. Digamos que la experiencia docente exitosa fue buscar cómo motivar a ese estudiante, a esa persona en particular, que ya estaba, digamos, claudicando o estaba, por decir de alguna manera, abandonando, pensando en el retiro. La experiencia exitosa es haberle dado al clavo con ese estímulo, con esa motivación de esa lectura. Pero más que nada, yo creo que fue la oportunidad de cuestionarse. A veces a uno le toca la parte difícil, como la de los hermanos mayores o responsables y cabezas de familia. Y hay que decirle a las personas las cosas que no quieren escuchar en ese momento. Pero hay que saber decir eso. No es decirlo para transgredir, para ofender, sino decirlo para decirle, yo también estoy aquí para cuando quieras vencer eso. Y a veces corremos con la suerte con la que corrí con este estudiante de que aceptó el reto y pasó al otro lado con todo el potencial que yo noté que tenía. Entonces podríamos decir que es acompañar, saber acompañar, ¿no? Es correcto, No solo es dar, sino decir aquí, quieres un apoyo, aquí estoy, ¿no? es correcto. Bueno, vamos a pasar entonces a dos temas para cerrar la entrevista, muy puntuales para que a la audiencia le den muchas ganas de conocerte más, de buscar tus textos tal vez, y que pudiéramos llegar a algún acuerdo para una invitación más completa en el futuro. Al inicio de un semestre, pedagógicamente, brindamos lo que se llama el encuadre, lo que los abogados, las abogadas normalmente conocemos como las reglas del juego. Ujú. ¿Cuáles serían los dos aspectos más singulares de tu encuadre que tú recomendarías a otras y otros docentes para decir, creo que esto es imprescindible? Digo, ya sabemos que lo que ellos quieren saber es cómo evalúas, qué libros recomiendas o si hay texto básico,
estas cuestiones que son tan sencillas o que si comen en clase o no comen en clase. Pero, ¿qué diríamos que es muy particular de tus reglas que tú sientes que son importantes y que funcionan en ese encuadre? No sé cómo le llamen ustedes a esta presentación de tu clase. A eso se le denomina hoja avanzada en algunas ocasiones, Hoja hoja avanzada. avanzada, más o menos se comparte lo que se va a hacer a lo largo de un programa, a lo largo del curso. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? A mí en lo particular me funciona evitar que, sin perder de vista que hay que cumplir con ciertas exigencias de la institución y lo demás, evitar que eso se convierta en una camisa de fuerzas. Y yo en la primera discusión con el grupo siempre les propongo diseñar la asignatura. Entonces, ok, yo tengo estas lecturas, tengo estos trabajos, tengo esta, pero inmediatamente yo arranco con la primera discusión y comenzamos a problematizar las cosas, entonces ya yo sé cómo el grupo se va a comportar en todo lo que está diseñado. Entonces voy adaptando. Y sugiero que las cosas se van a hacer como yo diga, pero como yo quiera. Así que en algún momento tenemos que construir juntos. Eso hace que cuando se baja un poco la tensión de las exigencias del curso, sobre todo cuando los cursos tienen muy poco tiempo, se pierda de vista que tenemos una fecha que son fechas límites fatales, ¿no? Y nos enfoquemos en lo que estamos construyendo en el curso. Y en esa construcción del curso, que es en esa discusión constante en la que todo el mundo participa, no hay forma de que alguien no me participe en una clase. Entonces esa construcción yo la llevo a los ejercicios prácticos que acontecen después. Entonces lo que vamos haciendo es no caer en el error de desconectarnos, dejar algunas tareas o compromisos, sino conducir a los participantes hacia esas tareas desde el curso. De modo que cuando lleguen ya tengan reflexiones avanzadas, sean las mismas preguntas o problemas lo que formen parte de su trabajo de investigación y que cuando retroalimentan no sea más que la conclusión del proceso de construcción del conocimiento. Muy bien, entonces ya estamos cerrando y me parece que definitivamente hay una estrategia exitosísima que tiene que ver con despresurizar y yo le pondría de alguna manera un amortiguador, porque dices, no quiero que estén pensando en la calificación, que es lo que más les interesa, ¿no? Entonces, desde luego, palabras mágicas, despresuriza, es decir, no te concentres en la calificación, concéntrate en el aprendizaje. Y luego nos dices otras palabras maravillosas de la epistemología del docente, de la persona docente por vocación. Nos dices co-construir, participar a lo largo, no hay manera de que no participen, y el tema de ir buscando la reflexión de segundo, de tercero, de cuarto orden con la profundización de los temas. Y esto es sumamente constructivista, lo cual la verdad que me sorprende, sobre todo por tu contexto de las Fuerzas Armadas, muchísima disciplina, mucho rigor y sin embargo una gran flexibilidad, mucha relativización, personalización. La verdad que mis felicitaciones. Harold, para no robarte más allá de tu tiempo, yo quisiera preguntarte para comprometerte en un futuro. Son tres puntitos muy concretos. Si tú tuvieras en tu mano la decisión de definir algún curso docente para tu planta, a lo mejor particularmente en penal, ¿cuál dirías que es ese curso? ¿Cuál tú propondrías? Tú eres el tomador de decisiones. Yo creo que mis profesoras o profesores necesitan. ¿Cuál sería ese curso que tú tomarías para tu disciplina en particular, a lo mejor? O en general, como tú lo consideres. Yo propondría un curso de pensamiento crítico y lenguaje jurídico. Lexicología. Ujú. Sería esencialmente eso. Muy bien. La otra cuestión, ya teniendo que ver con el contenido jurídico de actualización propiamente técnica, eh, ¿cómo harías tú para ser este profesor marmolejo que va a la vanguardia? ¿Qué tópico, digamos, introducirías en tu libertad de cátedra? Es decir, esto no lo estamos viendo, no lo estamos teniendo en mente. ¿Cuál sería ese papel de marmolejo? Es decir, como no están leyendo esto o estas revistas o estas fuentes, ¿cuál sería tu representación de marmolejo como
docente actual Yo la presentaría como el derecho como una forma de vivir a través de muchas historias a través de muchas y historias? que cada autor nos cuente algo de esa historia. O sea, un poco, en realidad el derecho, cuando nosotros nos encontramos con los abogados, parece algo aburrido, pero detrás de cada autor hay un contexto, hay una razón de ser, hay algo que motivó el pensamiento, hay hasta crisis personales muy profundas. Entonces quizás un docente que puede combinar estas cosas, puede sacarle un poco de partido al interés por los perfiles de los juristas. ¿No? No se pone a pensar en las grandes figuras del derecho, tienen su historia. Y esa historia también puede ser contada de forma que podamos identificar en lo que escriben, por qué escribieron así, por qué pensaron así. Me parece fantástico realmente evitar la desertificación del derecho como un conjunto de normas que desde luego no lo es, pero además las neurociencias nos dicen que el derecho es que las personas somos normativas. Claro, los umbrales tienen mucho que ver desde nuestra casa, como hemos aprendido la convivencia, ¿no? Y que pues eso hace que tengamos muy laxas las normas o que vivamos estructuralmente a la defensiva, ¿no? Yo quiero maximizar todo porque vivo pensando que vivo en la escasez. Entonces sí influye mucho ahí tal vez la parte de nuestra América Latina, ¿no? El tema de las normas, que nosotros hicimos alguna investigación que ya te contaré, pionera, ¿por qué la gente obedece las normas o cumple con ellas o por qué las incumple? Ya platicaremos de ese fondo. Pero sí pensamos que tenemos mucho que reconsiderar las fuentes, porque en ocasiones, por tropicalizar, estamos muy centrados en nuestras fuentes, incluso a veces departamentales, y olvidamos, porque decimos, no, a mí para qué me sirve la teoría jurídica australiana si no está de acuerdo con la realidad. Entonces, ahí habría que considerar. Bueno, vamos a suponer que te pedimos la carta a los reyes para terminar esta entrevista que te diríamos, regálanos un mini curso de 10 15 minutos para ponerlo en los canales en vivo. ¿Sobre qué nos regalarías ese curso pensando en aquello que te duele mucho en este momento y justo no quieres que suceda? ¿Sobre qué sería ese mini curso como introductorio? ¿Sobre qué temática de tus programas o de lo que tú estés trabajando hoy mismo? Yo propondría un mini curso sobre derecho y literatura. Wow, fantástico. Pues Sería ya te ese lo mini estamos, curso. ya te lo estamos tomando. Derecho y literatura. ¿Uno de tus libros preferidos de derecho o de literatura? En el derecho, las miserias del proceso penal y Wow, de Carneluti, por supuesto. Y mi preferido en la literatura, confieso que hay Pablo Neruda. wow. Neruda, confesar que hemos vivido. Bueno, pues sí, hay que realmente apostar mucho a la autoeficacia y también decir todas esas partes bellas que disfrutamos. Claro. Así que, Harold, por favor, repítenos como regalo para cerrar esta cápsula, esta frase de cómo era de que aquí se hace lo que ustedes quieran, pero como yo digo, ¿cómo es la frase? Aquí se va a hacer lo que yo diga, pero como ustedes quieran. Wow, una co-construcción fantástica. Déjame agradecerte. Muchísimas Gracias. gracias y bienvenido al amanecer, bienvenido a nuestros canales y a tu curso de Derecho y Literatura. Muchas gracias.